Un elefante va a la ciudad. Cuento de Amit Garg. En medio de una gran ciudad había un pequeño zoo en el que vivía un bebé elefante. Se llamaba Rosa. El vigilante del zoo quería mucho a Rosa y cuidaba de ella en todos los aspectos. Muchos visitantes venían a ver a Rosa y la observaban fascinados cuando se comía de golpe una docena de bananas. Rosa estaba muy bien cuidada, pero echaba de menos la compañía de otros elefantes. Un día, después de dar de comer a Rosa, el vigilante olvidó cerrar la puerta de su jaula y Rosa se escapó enseguida. Primero se encontró con un vendedor de helados que estaba al lado de la carretera. Cuando vio a Rosa, echó a correr. La curiosa elefantita hundió su trompa en la caja de helados. Tenía un sabor tan helado, dulce y delicioso que simplemente se lo tragó todo. Rosa siguió andando, buscando a alguien con la mirada. Por fin, dentro de una tienda, vio una manada de elefantes en una pantalla de televisión. ¡Amigos!, pensó y entró en la tienda. Todos los que estaban dentro de la tienda se escaparon corriendo, dejándola sola. Rosa intentó hablar con los elefantes de la televisión, pero nadie respondía. Confusa y decepcionada, salió de la tienda. Al regresar a la calle, vio a un vendedor de cocos vendiendo cocos. ¡Guau! ¡He encontrado una pelota! ¡Es hora de jugar!, gritó dando un puntapié al coco que salió por los aires. Este voló al otro lado de la calle y aterrizó justo al lado de un niño que jugaba en el parque. Rosa cruzó corriendo la calle decidida a recuperar su cocopelota. Los coches chirriaban, los autobuses tocaban la bocina y los conductores empezaron a gritarse los unos a los otros. Rosa había provocado un atasco. La policía de tráfico acudió para controlar la situación. El zoo fue informado. Ignorando la conmoción a su alrededor, Rosa simplemente se fue corriendo al parque. Se detuvo frente al niño que le estaba sonriendo. Él, bromeando, daba palmaditas a la elefantita Rosa, que respondió trompeteando con alegría a su nuevo amigo. Para entonces, el vigilante del zoo ya había llegado al parque. Al ver a Rosa en el espacio libre del parque, comprendió que ella nunca sería feliz en una jaula. El zoo trasladó a Rosa a una selva protegida, lejos de la ciudad, donde muchos otros elefantes vagaban en libertad. Rosa creció muy feliz. Ahora, en vez de observar a Rosa detrás de los barrotes en una estrecha jaula,
Los visitantes podían verla en medio de los árboles, todavía tragándose docenas de bananas.